Pero al final rasgarme las vestiduras fue un problema. Ay, no, eso no es de reina, eso no. O sea, una reina no tiene derecho a sentir, una reina tiene que tragarse todo. O sea, entonces yo no... Muy difícil. Sí, no, y yo ahí sí no te... Esa camiseta sí no me la pongo. Y yo sí respondí a una pregunta, bueno, sí, me corté el pelo, ¿y qué? Bueno, tampoco es tan grave. Claro, la portada. Me corté el pelo, ¿y qué? Y Cromos, que cubría también reinado. Era la revista de las reinas. Claro, era la revista de las reinas. Entonces me tacharon como la reina rebelde. Y yo también lo asumí. Yo me fastidié. No llegué a Miss Universo como con esas ganas de ganármelo. Historias, personajes y actualidad sin filtros. Yo soy Adriana Bernal y esto es ¿Quién es quién? Bienvenidos a un capítulo más de ¿Quién es quién? Hoy traigo una invitada, muchos de ustedes la conocen, pero hoy vamos a descubrir esa mujer, esa gran mujer que hay detrás de... Bienvenida, Michelle. Uy, ya. Sí. Así, está bien. Así está bien. Okay. Bueno, Michelle, gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte acá. Hemos seguido tu trayectoria, pero como siempre digo, mejor que esa voz cuente quién es ella, pero vamos a ir descubriendo a esa Michelle durante sus diferentes etapas. Hablemos un poco dónde naciste, cómo fue esa infancia. Bueno, yo nací en Popayán hace ya muchos años. O sea, eres payanesa. Soy payanesa. Mi mamá es payanesa, mi papá es francés, bueno, era. Falleció hace, ya van a ser 10 años. Y bueno, estuve en Popayán hasta más o menos los 16 y de ahí sí ya me fui. ¿Cómo fue esa vida en Popayán? ¿Cómo era esto? ¿Una ciudad muy católica o no tuvo una influencia en ti? ¿Un padre francés? ¿Cómo fue esto? Efectivamente, Popayán es una ciudad bastante católica. Creo que ha cambiado mucho y no precisamente para bien. El Cauca últimamente tiene demasiados problemas, pero para mí fue una ciudad fantástica porque era una ciudad absolutamente segura. O sea, nosotros andábamos en bicicleta por toda la ciudad. O sea, uno podía, y los papás tenían esa seguridad, no, esa tranquilidad de que uno podía coger la bicicleta, decirle a las amigas, vámonos, ¿sí? Y toda la ciudad era para uno. Obviamente, pues como todas las ciudades siempre hay barrios en los que uno no se mete, pero realmente era una ciudad muy sana, muy, muy sana. Entonces ya de grande con mis amigas salíamos a tomar café, a escuchar música, a caminar. Entonces fue muy rico porque pude ser muy libre, ¿sabes? O sea, como que los niños acá, yo me los imagino a veces en Bogotá y siento que tienen que estar demasiado encerrados, ¿no? Encerrados en la casa o encerrados en el... donde viven o por eso también los papás los meten a muchas clases y demasiadas actividades. Y para mí fue muy chévere vivir en Popayán porque precisamente tuve esa libertad que siento que hoy en día muchos niños carecen, ¿no? Aparte también teníamos una finca, entonces en la finca, mejor dicho, eso era andar en el monte, nos tirábamos de los bejucos al río, bueno. ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 3, aunque realmente con mi media hermana, que fue la primera hija de mi papá, no convivimos tanto. Ella es mucho mayor que yo, o sea, en este momento tiene más o menos la edad de mi mamá, que está como alrededor de los 60 o llegando a los 60 o los 50 y pico. Realmente no tengo mucho contacto con ella y en esa época tampoco. Entonces realmente mi hermano y yo. Los dos criados en Popayán. Los dos en Popayán. Bueno, y cuéntame, de esos 16 años hay un salto, ¿no? A un reinado de belleza. No, primero me fui a estudiar a Canadá. Ok. Primero me fui a estudiar a Canadá. Resulta que, bueno, yo tengo el pasaporte francés y por mi papá, obviamente. Y en algún momento mi papá me dijo, y yo no sé, yo de loca también, es que yo siempre he sido muy mandada, ¿no? Llevada a tu parecer. Sí, llevaba a mi parecer. Y uno creo que cuando era pues, más joven, yo creo que a todos nos ha pasado que uno
no mide tanto las consecuencias, ¿no? Entonces resulta que yo estaba terminando el colegio y yo quería ser en ese momento disque diseñadora de modas, porque lo que me gustaba hacer en el colegio no era precisamente estudiar, no, yo no era la mejor estudiante, pero nunca perdía nada, ¿sí? O sea, como que mis papás siempre me dijeron, mientras que usted pase, no hay ningún problema. Entonces yo, perfecto. Pero sí me gustaba mucho mandar a hacer ropa, tengo una tía que cose divino, entonces siempre iba a comprar la tela, esto, lo otro, entonces quería ser diseñadora de modas. Y mi papá me dijo, Michelle, como con 15 años, me sale más barato, o sea, tienes dos opciones. O que vayas y estudies en Bogotá, o que vayas y estudies en Canadá. Pero me sale más barato Canadá que Bogotá, por el convenio que tenía o por tiene. ser francés. Sí. Entonces el estudio salía como si yo fuera de allá. ¿Sí? No sé por qué mi papá, bueno, sí sé por qué, pero mi papá nunca fue como una opción Francia. Y me mandó esas dos opciones en ese momento y yo dije, como creo que la mayoría de los adolescentes, quería irme de la casa. ¿Sí? O sea, lo que querías, no te importaba dónde, pero te querías ir. Yo me quería ir de la casa. Entonces le dije, a Canadá, vámonos, de una. Sin mente como las Barbies, ahí sí de verdad, ¿no? Y bueno, resulta que ya terminé el colegio y me fui. Mi papá se estuvo conmigo una semana, me dijo, aquí haces esto, aquí haces esto, aquí haces esto y ¡chao! ¿No? Y en esa época sin WhatsApp, sin llamadas de video, ¿no? En esa época era todavía de... Tenía uno más privacidad. Claro, pero también estaba uno mucho más alejado, ¿no? Y claro, mucha más privacidad. Y sí, me fui, o sea, entonces para mí fue pucha, uno dice, yo puedo con todo, y uno se cree que uno es superhéroe casi que a los 15, 16 años. Y a veces uno se topa con la vida y dice, ups, pucha, esto no... Y Canadá no es fácil. Canadá no es fácil, Es lindísimo, pero no es... Es fantástico. Yo amo profundamente ese lugar. Y me hubiera quedado de haber sido distintas las situaciones, ¿no? Primero me topé con el inglés, que yo en el colegio en Popayán estudiaba inglés, ¿cierto? Pero no era el inglés el que te servía para estar afuera, No. ni estudiar. Exacto. Y yo creo que hasta el sol de hoy no hay un colegio bilingüe como los hay en Bogotá, donde los niños realmente salen hablando otro idioma. Mi papá, por más de que él sabía inglés, francés, él nunca tuvo la paciencia como de enseñarnos. Y yo aprendí inglés bastante porque a mí me encantaba y me encantan el rock en inglés, ¿sí? Led Zeppelin, The Doors y bueno, todos estos, Pink Floyd y Nirvana y todas esas vainas. Entonces, y en el colegio a mí me iba bien, por más de que no era muy aplicada, me iba bien. Entonces yo me dedicaba, aparte de hacer ropa, me dedicaba a traducir las canciones, porque también en esa época a uno le tocaba bajarlas, la letra, y traducirlas. No es como hoy que te las traduce de una. Entonces, creo que eso y porque yo quería saber, y yo las quería cantar, y yo quería saber qué decían, ¿sí? Y ese fue el inglés con el que yo me fui. Entonces, pucha, la carrera, o sea, estudiar algo técnico, saber hilo, las telas, cómo se dice aguja, y bueno, todas las otras cosas técnicas que uno tiene que saber para poder estudiar diseño de modas. No, pues yo me di contra el muro, total, o sea, fue una estrellada con toda, no entendía nada. O sea, yo me desenvolvía en el supermercado, me desenvolvía en el metro, me desenvolvía en la calle, ¿sí? Pero ya estudiando no. Me metí a hacer un curso pequeño de inglés y mi papá siempre estaba, o sea, yo siempre estaba como con la soga al cuello o sea, si no arrancas, no, chao, ¿no? Pues entendiendo también que pues igual también pues son gastos y de todo y pues toda la vaina, entonces también entendía obviamente a mi papá, pero yo le decía no, o sea, porque es que para mí el hecho de regresarme así nomás me hacía sentir como perdedora, como si me hubiera quedado grande. Con una frustración realmente, porque pues querías eso, sin embargo querías romper esa barrera. Total. Entonces, pues ahí me fui quedando. En algún momento
mi papá me dijo, o sea, siempre estaba como el tema del reinado respirándome en la nuca. Yo no quería ser reina, porque uno generalmente no quiere hacer lo que los papás quieren que uno haga, uno siempre quiere hacer lo de uno. Y el reinado había estado persiguiéndome demasiado tiempo y me daba mi jartera, honestamente, me daba mucha jartera. Pero bueno, la historia es bien larga, terminé quedándome, terminé trabajando, o sea, terminé acoplándome al inglés, terminé ¿Cuánto tiempo estudiando. te quedaste en Canadá? Más o menos unos 3 años, o sea, siempre pude estar un tiempo y contra todo pronóstico pude hacer cosas, pero al final no terminé haciendo lo que quería, al final terminé un poco frustrada y terminé también como sin rumbo en algún momento. Aparte yo me enamoré muy duro allá. Yo no soy de las que se enamora fácil, sino que se enamora por ahí cada 50.000 años. Y allá me dio muy duro porque la verdad estaba muy enamorada de ese chico. Y ese chico me dejó, entonces se me juntó el ¿Y era invierno. canadiense? Canadiense, sí. Se me juntó, o sea, fue una serie de eventos desafortunados para mí en ese momento que me hicieron decir, pucha, bueno, ya soltemos esta vaina y hágale, pues vamos al tema este del reinado. ¿Decisión tuya? Sí, ¿O decisión un poco de tus padres? ¿O Como te digo, o sea, yo quería quedarme, a mí Canadá me encantaba en ese momento, yo era realmente muy feliz como en el sitio, en el lugar, con la gente. Pero terminé, digamos, estudiando otra cosa y no me gustaba, terminé en ese sentido un poco perdida y para mí era como una lucha, se volvió como una lucha por el no regresar, ¿sí? Hasta que en algún momento, como te dije, pues me encontré como en un camino sin salida, ¿sí? En el que estaba un poco frustrada con lo que estaba haciendo. Estaba más trabajando, o sea, pues trabajaba como mesera, o sea, tuve muchos trabajos, la verdad, trabajé en una distribuidora de alimentos, o sea, como que donde llegan todas las papas, cebollas, ¿sabes? Antes de que surtan a los supermercados, trabajaba con griegos, porque los griegos eran los que le daban a uno trabajo. Trabajé mucho como mesera, trabajé en una tienda de antigüedades. Bueno, trabajaba y no estaba muy contenta con lo que estaba en ese momento estudiando, sino que yo necesitaba estudiar algo para que continuara yo como con mi poder estar allá, aparte también por los papeles, porque si bien Canadá tiene convenio con Francia, tú tienes que tener un permiso para quedarte, ¿no? Uno no se puede quedar así nomás. Entonces se me juntaron muchas cosas en algún momento y siempre estaba como abierta a esa oportunidad, porque mi papá ya había hablado hacía muchos años con la persona encargada del Comité de Belleza del Cauca, ya sabían de mí, en Popayán se escoge la reina dedocráticamente, ¿no? Allá no se hace un concurso para que sea la Miss Cauca, entonces ellos escogen dedocráticamente como ¿Todavía? yo. Sí, todavía, si no estoy mal. Y yo ya estaba muy cantada, ¿sí? Y querían que participara. Entonces era una puerta que era decidir abrirla, a menos de que alguien obviamente ya estuviera para ese año y que a mí se me pasara obviamente el tiempo, porque también hay un tiempo Pero máximo. tenías 19 años. No, yo fui reina un poquito más grande. ¿20? ¿21? Por ahí, sí, 20, algo así. Entonces, bueno, decidí y no fui en ese momento muy feliz con mi decisión, pero fue como, bueno, a Santa Rosa o al Charco y vamos a ver qué sale de ahí, ¿sí? ¿Y lo decidiste? Y lo hice. Eso sí me mentalicé con toda, porque yo dejar mi vida allá fue muy difícil. O sea, yo ya había conseguido más muebles, yo ya me había mudado, estaba viviendo sola, estaba, como te digo, trabajando. Y un reinado es una exigencia diferente, Total. una disciplina diferente. Total. Y es otro rumbo, completamente distinto al que en algún momento quería para mí, ¿cierto? Además, yo digo que pues, es una exposición también, de alguna forma, de la mujer a unos retos muy grandes. Yo creo que es muy difícil. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro, creo que ahí uno aprende muchas cosas. O sea, yo creo que el reinado es un aprendizaje súper acelerado de muchas cosas, ¿sí? Dime cuáles. Por ejemplo, aprender a pararse uno muy
¿cómo se llama eso? A pararse bien en la vida. Porque si no, las críticas, todo lo que la gente te llega a decir, te tumba, te daña completamente la autoestima, o sea, te quedas en el piso. Y de hecho, esto le ha pasado a muchas niñas que por ejemplo, no quedaron de reinas, que por ejemplo sí tenían, a diferencia mía, el sueño desde chiquitas, ¿sí? De ser reina, y de repente llega esta, se gana la corona y tal vez no lo quería tanto, o sí lo querían, en ese momento obviamente sí lo querían. Yo me mentalicé, yo de hecho hasta corté la foto de la corona, me la puse todos los días y yo dije, o me gano esto o me lo gano, porque esa es la única opción, y así fue, ¿no? Pero sé que la autoestima de muchas niñas quedó triste. ¿Sí? Claro. ¿Cómo fue esa preparación? O sea, a ti te preparan, tú llegas y eso no choca mucho también con tu personalidad. Una persona que está acostumbrada a tomar unas decisiones independiente. Sí, el reinado. Un poco como a tu manera, pero al final es lo que uno tiene control en su vida. Claro. Y en esto se ve que ahí es más que el control que tenga la persona, el control termina teniéndolo otra, digamos, la dirección de un reinado. ¿Cómo haces para combinar todo esto y cómo fue ese proceso? Pues mira, digamos, la preparación para antes de reina, yo no tenía plata, el departamento no te pone plata y mi papá obviamente ya no tenía plata para decir, vamos a pagarle estas vainas, ¿no? Ya, ya me dio una oportunidad, digamos, en Canadá, ya dijo, no, esto tú verás que, ¿sí? Entonces yo realmente no me preparé así como mucho, pero dije, pues esta vaina me la gano. Me la gané, ¿sí? Me la gané porque me mentalicé, ¿sí? Me mentalicé me mentalicé y también todo lo hice en pro de ganar. Entonces, este es un reinado, este es un concurso en el que también hay que llamar la atención y hay que ganarse el cariño de la gente y el cariño de los jurados y que te tengan ahí en la mira y toda la vaina y desfilar bonito y toda la cosa y robar cámara y hacer el show, ¿no? Bueno, me gané esa vaina y la verdad fue duro porque yo era muy silvestre, ¿sí? Siempre he sido muy silvestre, ¿sí? Como a mí no me gusta mucho o sea, es difícil para mí meterme en una caja, en un molde, que es lo que se requiere, ser reina, ¿no? Ser reina es como un estereotipo, ¿sí? Está muy marcado con cómo tiene que ser una reina, cómo tiene que tener el pelo, cómo se tiene que ver, cómo se tiene que vestir, cómo tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, y hay muchos nos, ¿no? También. Entonces no fue fácil. Y bueno, cada una creo que tiene su experiencia. Hay unas reinas que yo digo, por ejemplo, Taliana fue a la que ella me entregó. Y yo decía, ella es reina total, ¿sí? Y yo siempre me miré a mí y dije, yo soy como la peor reina que ha tenido Colombia, en el sentido de reina. Yo creo que tal vez no encajé mucho en ese papel. Y mucha gente también me dio muy duro por eso. Pero ¿por qué dices que no encajaste? Si de pronto le estabas mezclando naturalidad, frescura, un poco como no eso tan tieso ni tan formal. Sí, bueno, y también estuvo el corte de pelo, que fue toda una historia. Que eso fue un bomba. hito en Sí, el reinado. Eso fue ¿Y bomba. esa decisión es por qué? La decisión fue porque resulta que cuando yo decidí regresarme de Canadá, que fue así como una decisión tomada rápida, yo tenía el pelo como por acá. Y cuando yo llegué, los del Comité de Belleza del Cauca me dijeron, así no es una reina. Una reina es de pelo largo. Entonces se tiene que poner extensiones y que nadie se dé cuenta, ¿no? Porque esto era todo callado, que nadie se diera cuenta. Entonces yo le dije, pues pongámoslas de quitar y de poner que son tan chéveres, ¿no? No, hay que ponerlas fijas, ¿no? Y resulta que en esa época, yo no sé cómo sea, no, yo odio, sí, las detesto porque a mí me dañaron un momento también y me dañaron el pelo horrible. Entonces me las fui a poner y yo no sé cómo sea el sistema hoy en día, pero ese sistema en ese momento era como con una vaina metálica, ¿cierto? Que te la apuntaban al pelo y
con el lavado, poco a poco, o sea, esto era de a poquito se iba metiendo el agua entre el pelo. Eso pesaba mucho y... Aparte pesaba y esto no se seca, entonces te va pudriendo poco a poco el pelo, te lo va dañando y se va soltando, o sea, se va arrancando, ¿sí? Se va. Entonces, yo me metí a reinado, gané esto, lo otro, y esto es tú sabes que Cartagena, y dele, y laves el pelo, y eches el secador, y pinza, y vaina, ¿no? Luego, entonces, tú terminas, haces fotos para Leonisa, luego te vas de gira, o sea, esto es un trote, la gente piensa que eso es como soplar y hacer botellas, pero soplar y hacer botellas tampoco es fácil, ¿eh? Y tampoco es fácil ser reina. Entonces... luego gira de una, Cali, Buga, Buenaventura, reinado, esto, lo otro, dele el pelo y toda la vaina. Hasta que en una de esas, el peluquero que me estaba haciendo el pelo, se quedó con un mechón. me dice, el pelo se está quedando pegado en el cepillo. ¿Sí? Pucha. Y uno de señorita Colombia, imagínese usted. ¿No? Entonces, pucha, entonces nada, pues yo así con el corazón a mil dije, esto está grave. Ya terminamos esa gira, me fui para Popayán y le conté a mi mamá. Le dije, mamá, me está pasando esto. Entonces, yo le escribí a Raimundo, le dije, me está pasando esto. ¿Sí? Pues de aquí, ¿no? Entonces, él tiene, digamos, un estilista, una persona encargada a la que le tiene confianza, que es un gran peluquero, estilista, bueno, acá en Bogotá. ¿Qué podemos decir el nombre? Sí, Víctor Abril. Víctor. Mi adorado Víctor, que me desertó hace muchos años. Porque es que Víctor es jodidísimo de encontrarle. Es más diva que, mejor dicho, que todas las divas. Pero es excelente, sí, de verdad. Y es el reinado, no sé si todavía sea él, pero es el que el reinado aprobaba, ¿cierto? Entonces yo me fui a donde Víctor me desmontó las extensiones y yo ya no tenía el pelo acá sano. Yo tenía el pelo súper quemado desde muy arriba y realmente no estaba frondoso, lindo. Y la única opción que realmente vimos ahí fue cortarlo, porque poner más extensiones, o sea, llega un momento en el que las extensiones, si uno son de quitar y de poner, se ven naturales. Pero si tienes el pelo ya muy corto, muy dañado, ya eso no se ve bonito. ¿Sea cortarlo o peluca? Era cortarlo. O imagínate una peluca. Pues nada que ver. Nada que ver. Entonces, le mandamos una carta a Raimundo explicándole la situación. Y Raimundo me dijo, en palabras más, palabras menos, pues si quedas fea te puedo destituir. O sea, obviamente, porque es que yo firmé un contrato. Yo firmé un contrato en el que tenía que en el que tenía que continuar con la imagen con la que fui elegida. Es como cuando tú te ganas un casting. Tú no puedes pasar mañana cambiarla. Llegar, ¿no? Porque, o sea, así te escogieron, este es el personaje. Entonces todo fue, digamos, con permiso, no fue como que me diera la gana cortármelo, ¿no? Al final fue lo que se tuvo que hacer, pero eso trajo muchas cosas feas, porque nunca había habido una reina ¿Cómo de pelo cuáles? corto. No, pues por ejemplo, te voy a contar una, el Carnaval de Barranquilla. El Carnaval de Barranquilla fue una cosa horrenda, porque aparte mi virreina era una morena de 1,80, ¿sí? Se veía divina ella con su traje amazónica, con su afro, con su vaina. Esta es una historia hasta chistosa, porque yo fui llegando, digamos, al lugar donde recibíamos, o donde nos daban las carrozas ya ese día. Y claro, yo voy viendo esta carroza divina, no, wow, que yo dije, wow, era de un cocodrilo que abría la boca, y la que se montara ya era la domadora de ese cocodrilo, ¿no? Y estaba la otra, de unos delfines, ¿sí? Con unos aritos y unas focas y unas vainas. Entonces yo dije, no, pues yo quiero obviamente la del cocodrilo chévere. No, pues me tocó a mí la otra. Y claro, la reina amazónica tenía la del cocodrilo, ¿no? Y yo me iba con mi pelo corto, ¿no? Con eso, con los trajes que la verdad hay gente a la que le quedan muy divinas las cosas típicas, y hay otra gente a la que no le lucen, como a mí, ¿sí? A ella le lucía espectacular y a mí como... Y aparte el pelo corto, bueno, toda la vaina. Entonces
empieza el carnaval. Aparte uno no se puede tomar ni un trago, ¿no? Entonces a punta de pedialite y hágale, mija, intente moverse, ¿no? Sí, horrible. No, esos son como 20. ¿Esto fue en qué año? En el 2008. No, pero se requiere personalidad. Claro que se requiere O sea, personalidad. la tienes toda. Ah. La tienes toda. Y entonces, y sales Y y... entonces hágale. Aparte, y entonces la gente te grita, ¡fea! Y pues no voy a decir acá en este bello programa todas las palabras que me decían, ¿no? Pero te las podrás imaginar. Te hacían un bullying durísimo. Bullying durísimo, durísimo, durísimo. ¿Eso afectó Y o uno- no? ¿O simplemente formó más tu carácter? No, yo creo que formó más mi carácter. Es que, como te digo, uno se para más duro o te bota, ¿sí? Se pone uno a llorar porque en la medida en la que fue avanzando el El reinado. el carnaval, la gente va bebiendo, la gente se va emborrachando, la gente se va volviendo más loca. Y agresiva. Y agresiva. Entonces, y la gente se toma demasiado a pecho, o se tomaba demasiado a pecho quién era la señorita Colombia. Y si esta señorita Colombia no cuadra con lo que yo considero que debe ser una reina de pelo largo, que se mueva, pacachaca y que mueve, ¿no? ¿No? Entonces, y en el Barranquilla, pucha, te da muy duro. Entonces, no, la gente empezó a montarse a los árboles, a tirarte palos, se empezó a volver Increíble. duro la cosa, tanto que en algún momento estas personas que son los organizadores me iban a mí a bajar, porque tiraron una botella en algún momento. ¿Sí? O sea, tiraban demasiadas cosas, o sea, la gente tomaba agua y se tiraba la bolsa, y así, todo el tiempo. Y aparte de todo, le van pasando a uno el micrófono, y ¿cómo la estás pasando? ¡Deliciosa! Solo quien lo vive es quien lo goza, ¿no? No, claro. Y aparte, sí, y uno tiene que salir divino y espectacular y siempre sonriente porque eres la señorita Colombia, no puedes decirle a todo el mundo... Pero eso fue una pesadilla. No, fue una pesadilla horrible. Entonces, a mí en algún momento, cuando ya se puso peligrosa la vaina, me iban a bajar. En ese momento, la chaperona me dijo, se vuelve a subir y usted termina porque termina. Y claro, el hecho de que me fueran a bajar y me volvieran a subir hizo que la gente ovacionara más. ¿Ovacionar se dice? Sí. También para mal, ¿no? Pues estaban diciendo que te bajaran. Sí. O sea, era más una chiflarte. Claro, chiflarme, sí, ovacionar creo que es para bien. Entonces, no, esto es para mal. O sea, en el momento en el que me iban a bajar estos señores, ¿sí? Porque por un tema ya de seguridad, y la chaperona dice, se vuelve usted a subir. Entonces, en ese momento, ¡ah! Pero qué peligro. Horrible. Hubiera pasar cualquier cosa. No, terrible. Entonces, yo en ese momento sí, la verdad, dije, me vale, no voy a decir tampoco lo que me vale. Por ser decente. Entonces llegué y me senté. Al principio de la carroza hice así. Y entonces la gente, a gritarle a uno cuanta grosería le ocurriera. Pero a mí ya dije, que digan todo lo que quieran, yo termino esta vaina así. Eso sí, llegué, cuando me subí al carro ya para irme al hotel, cogí las medias esas que tenía y me las destrocé de la ira. Porque yo sí quería decirle a todo el mundo... Váyase para la porra. Exacto. Por no decir. No. Pero imagínate tú, es que era terrible porque yo me comporté en medio de todo, ¿no? Pero al final rasgarme las vestiduras fue un problema. Ay, no, eso no es de reina, eso no... O sea, una reina no tiene derecho a sentir, una reina tiene que tragarse todo, o sea, entonces yo no... Muy difícil. Sí, no, y yo ahí sí no esa camiseta sí no me la pongo. Y ese era muchas veces el conflicto, ¿no? Porque yo sumisa no soy, y tampoco soy una pendeja. Y tampoco tengo que comportarme como una pendeja. Y tengo derecho a sentir. Y usted no vivió en carne propia lo que me acaba de pasar a mí. No me joda ahorita porque me esté rompiendo las medias. Me las rompo, me las boto, me las trago y quiero tragármelas. ¿No? Claro. Pero no, me parece además que esto es algo que la gente no ve y que definitivamente el daño que se le puede hacer a una persona es muy grande. Sí, Es claro. una masa ardida, furiosa,
Sí. con ganas de destrozar una persona, no le Total. importa, Sí. y sobre todo una mujer, de alguna forma, una mujer que está representando también a Colombia. Sí, Entonces, y aparte uno joven también, entonces claro, como te digo. es una mujer, es una niña todavía. Sí. Pero ven, después de esto, claro, todo ese paso y mientras te preparas y todo, llegas a Miss Universo. Uf, no, o sea, yo ya estaba muy harta, muy aburrida. Sí. O sea, realmente fue como encrechendo, ¿no? O sea, peleaba un poco porque quería también que me vistieran. O sea, yo ya estaba como ya tenía un look aseñorado, ¿sí? Ya tenía Que un... alguna vez te ponían como la rebelde. Que no lo- era rebeldía, realmente fue lo que pasó, sucedió un accidente con tu pelo y, Exacto. y Sí, tocó. tocó, exacto. Sino que yo en Exacto. ese momento yo no podía contar el accidente porque estaba mal visto decir que la señorita Colombia se le había podrido el pelo. ¿Sí? O se le estaba cayendo, se estaba quedando pegado en el cepillo, estaba mal visto, ¿no? Porque la señorita Colombia es intachable, ¿no? Entonces me hacían entrevistas, esto, lo otro, y salió una portada importante en Cromos en ese momento. Y en este momento la periodista me estaba preguntando, no sé qué, esto, lo otro. Y yo sí respondía a una pregunta, bueno, sí, pues sí, me corté el pelo, ¿y qué? Bueno, tampoco es tan grave. Claro, la portada. Me corté el pelo, ¿y qué? ¿No? Entonces, realmente en ese momento no estaban tanto las redes, o sea, realmente en ese momento las revistas eran muy importantes. Hoy en Y día Cromos, no que tanto. cubría también reinado. Era la revista de las reinas. Claro, era la revista de las reinas. Entonces me tacharon como la reina rebelde. Y yo también lo asumí. También lo asumí. ¿Por qué? El tema es que fue duro, ya empezó un tema como de conflicto, porque yo también en algún momento decía, oigan, pues ya tocó así, ¿sí? No era algo que quería el pelo corto, pero entonces démosle a una onda a este personaje como más fresco, como Claro, porque con el pelo más... corto lo que decías, te veías más señora, te sumaba años. Total, total. Entonces, y hay unas cosas divinas que le quedan divinas a las mujeres de pelo largo, pero a mí habían cosas que si se me las ponían me veía como una señora, ¿no? Y pues yo ya soy una señora, ¿no? Pero de pelo largo. Ya tengo pelo largo. Y no. Pero uno cuando a los 20, uno no quiere verte señora, ¿no? Ajá. Sí. Em, Y entonces, ¿qué pasó de ahí a Miss Universo? no. Entonces yo me fastidié. Yo me fastidié. No llegué a Miss Universo como con esas ganas de ganármelo. O sea, tú querías que se acabara eso rápido. Yo quería que se acabara ya esa vaina rápido. Sí, realmente estaba saturada. Yo sé que uno puede lograr cosas cuando uno, porque me ha pasado en la vida que cuando me meto algo a la cabeza uno le mete mucho empeño, mucha gana, mucha cosa, ¿cierto? Pues yo llegué como cansada. Llegué fastidiada. Yo quería ya como que se terminara eso, de alguna manera. ¿Y qué? ¿Llegó? ¿Y qué pasó? Entonces, bueno, terminó esto, ¿no? Esto es muy raro también cuando se acaba, porque fue, o sea, siempre es como hacer un ¿Y en Miss paréntesis. Universo te hicieron bullying también? No, en Miss Universo por el contrario. En Miss Universo habían chicas, creo que la chica de India de ese año me dijo, yo me corté el pelo por ti. Y tenía el pelo corto. A la Miss Universo que quedó en ese año le cortaron el pelo. A la venezolana, lo pueden buscar. Pero además tú quedaste... No, yo quedé aplaudiendo. Sí. Ni en finalistas, ni nada. Nada. No, yo quedé por allá atrás aplaudiendo. Luego, bueno, eso ya es como el fin. Después de Miss Universo ya dura poco. Y es raro terminar, porque tú de todas maneras haces un paréntesis en el que todo el año es para el reinado. Y luego, de repente, ¡puf!, entregas esa corona y se esfuma todo. Se esfuma la agenda, que siempre tienes agenda, que siempre tienes que hacer mil cosas. Las llamadas. La intensidad. La intensidad. la que tenemos esto, tenemos lo otro. Entonces es raro también, porque queda uno otra vez como sin piso, como bueno, ¿y ahora yo qué? ¿Ahora yo qué soy? ¿Ahora yo qué quiero? ¿Ahora cuál es el paso a seguir? ¿No? Entonces fue otra vez arrancar de nuevo a ver qué, ¿no? Ya me había buscado al exnovio de Canadá. Y ya era tarde. Sí, ya era tarde, esa es la verdad. Bueno, y sales ahí reinado y ¿a qué te dedicas? Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué?
hay que hacer plata, ¿no? A trabajar. Hay que hacer plata porque la verdad, yo sí, algo he tenido súper, o sea, yo de pronto he cambiado de rumbo en mi vida y está bien cambiar de rumbo las veces que uno se le dé la gana, ¿no? Reinventarse. Reinventarse las veces que uno se le dé la gana, pero si algo he tenido clarísimo es que yo jamás quería regresar a vivir a la casa de mi mamá, de mi papá. ¿Sí? Para mí eso era, o sea, si yo me quería ganar... Un retroceso. ¿Ah? Era un retroceso. Sí, no, era un retroceso. ¿Y la relación con ellos era buena? Sí, sí, sí. Pero con mi mamá era conflictiva en esa época en la que uno se pone conflictivo como mujer. Adolescencia. En la adolescencia, que uno odia a las mamás y las mamás lo odian a uno. Bueno, a mí también me No, las pasó. mamás nunca odian a sus hijos. Son los hijos que lo cogen como yo les digo a mis hijas, como bolsita de boxeo. Sí, y viceversa, a veces sucede también, ¿no? Porque a También, veces pero odio no. Exacto, uno tampoco las odia, es un decir, ¿no? Y mi relación con ella cambió y siempre ha sido mucho mejor cuando yo no estoy en la casa, ¿sí? Cuando yo no vivo en la casa, pues hace muchos años que yo no vivo en la casa de mi mamá, porque desde que salí, desde que me fui para Canadá, siempre dije, jamás vuelvo, ¿sí? O sea... ¿Y lo cumpliste? Y lo cumplí, exacto. Entonces cuando yo me metí al reinado era, me la gano porque no vuelvo, ¿sí? Y luego cuando terminé el reinado dije, ¿y ahora qué miércoles hago? Pero no vuelvo, ¿no? Me quedo en Bogotá como sea, miro, me rebusco la vida, ¿sí? Estaba viviendo en la casa de mis tíos, ¿sí? Acá, tengo unos tíos maravillosos. Entonces ya la gente me conocía y empecé a hacer casting. Yo no sabía qué quería hacer en ese momento. Lo único que quería era no volver a la casa de mi mamá y chambear, ¿no? Trabajar. Entonces empecé a hacer casting como presentadora, mamá, aquí, allá, esto, lo otro. Hasta que en algún momento me fui a una cuestión de Pilar Castaño. En Pilar Castaño hablé con ella y me dijo, llámate a esta persona. Y yo dije, bueno. Llamé a María Clara López, que esto fue durante muchos años mi manager como actriz. Y María Clara me dijo, yo no soy manager de presentadoras ni de modelos, yo soy manager de actores. Ahí verá usted si quiere ponerse a estudiar. Y yo le dije, pues sí, pues sí. O sea, uno muchas veces tal vez no sabe para dónde va, ¿sí? Pero le llegan oportunidades a uno en la vida. Entonces, uno o las toma o las deja, ¿no? Así y es. Y la tomaste. Y la tomé. Y te metiste a estudiar. Exacto, me metí a estudiar actuación. ¿Con quién? Varias partes. O sea, María Clara me decía aquí, aquí, allá. Ya no tenía tiempo para hacer una carrera formal, porque es que realmente no podía trabajar y vivir. Y mi papá ya no me iba a pagar más cosas ni nada. O sea, ya tocaba o vuela por su propia cuenta o se regresa a la casa de su mamá, que no era una opción.